Dos cosas principales aquí. La primera es que en todo estereograma, en toda validación, ya les decía, como mínimo necesitan el core axis. Por lo tanto, van a trabajar con el bottom of hole o el BOH, como ustedes están viendo aquí. Lo vamos a proyectar sobre el estereograma. Vamos a trabajar así de manera general, fíjense, vamos a trabajar con el ángulo beta básico, que se supone que en el logueo, que en la descripción de la roca caja, las alteraciones y etcétera, etcétera, ustedes ya han registrado ese ángulo beta, ya lo han medido o ya se los han entregado y suponen que ya esa información está correcta. Y con el otro dato que van a trabajar no es con el alfa directamente, ya se los había dicho, sino que van a trabajar, fíjense aquí, con el ángulo 90 menos alfa, a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué a la izquierda o a la derecha? Porque la forma de trabajo puede ser similar, pero hay algunos cambios que yo les voy a mostrar según los valores del ángulo beta. Si ustedes se fijan, aquí dice, ¿no? Entre 0 y 90 grados, el ángulo beta, el beta entre 270 y 360, ¿no? Para esos dos casos, yo puedo trabajar de una manera o se trabaja de una manera tal como ven a la izquierda. Y entre 90 y 270 grados, se trabaja de otra. Ok. Eso también yo les voy a explicar en unos momentos, ya con la práctica, ¿no? No tiene caso que yo lo haga así tan teóricamente de esta manera. ¿Bien? Entonces, esta es la base fundamental. Al principio es difícil, después es mucho más sencillo. Se los voy a explicar en un rato. La idea es, como ya les decía, que para los trabajos que ustedes tengan, los proyectos que ustedes puedan tener, sean capaces de validar y limpiar su información, porque hay errores, créanme, y es mejor limpiar los errores desde un principio que después, al final, cuando todo el trabajo ya está avanzado. La idea es que después ustedes, si tienen algún programa u otro, 2D o 3D, tengan datos buenos para que los proyecten correctamente. Esa es la idea. No es más que eso, pero cuesta al principio validar esa información. Proyectar sus datos de tal manera que al final les sirvan para interpretar betas, discontinuidades, sistemas de fallas o límites de dominios, por ejemplo. Esa es la idea. Solo que con la diferencia que aquí lo van a ver con, ¿cómo podríamos decirlo? A una escala mucho más pequeña en comparación al afloramiento. En afloramiento pueden proyectar datos y cartografiarlos de manera continua en la horizontal y en la vertical. Aquí solamente los van a ver en la vertical y de manera muy limitada dependiendo si es que tienen o no tienen sondajes en ciertos sectores. Entonces, es una data que sí vale la pena orientar correctamente, por si acaso. No es al azar. Como ya les decía, hacerlo de manera manual es bueno para saber si hay una tendencia correcta en una práctica buena de este tipo de trabajos. Es decir, si yo quiero ver si como auditor o quiero ver si realmente en mi lugar de trabajo se está trabajando de forma correcta, bien, la forma manual que yo les voy a mostrar les ayuda a saber, oye, ¿sabes qué? Estamos trabajando bien, seguimos para adelante. Oye, hemos encontrado un error, algo quizás está mal. ¿Cuál es el problema? ¿Los perforistas? ¿Cuál es el problema? La empresa, la service que me está haciendo el trabajo de procesarme los datos estructurales, no a nivel de perforación, sino a nivel de coherencia, o simplemente los que están logueando quizás los datos de manera incorrecta, no al 100% bien, como se debería, ¿no? Siguiendo más o menos los patrones geométricos que yo les he explicado. Obviamente las causas pueden ser varias, pero al menos nos ayuda a saber que hay un error. Y vamos a hacer comparaciones luego. La manera manual sí es una forma, pero tampoco es que se recomiende para todas las fases de trabajo, porque es una forma barata de trabajo, pero toma tiempo. Eso es lo malo. Es una forma manual que, imagínense, tomar dato por dato para cada tramo, cada campaña de sondajes, para un número de sondajes y eso repetirlo estereográficamente en distintas ocasiones,
Bueno, a menos que ya tengan cierta práctica y lo hagan con cierta rapidez, genial, pero si no, igual por el volumen de información puede ser una tarea tenebrosa. Entonces, hay formas más sofisticadas, como ustedes ven aquí. Quizás la forma digital más conocida en Perú y en Latinoamérica es la que se proporciona por la empresa Reflex del IQ Logger, donde uno con un objeto digital como un ratón del mouse inalámbrico, ¿no? De estos modernos que tenemos ahora, tiene un láser con el cual orienta el testigo o tiene la orientación del testigo y esa especie de ratón de cursor lo van orientando según los planos de discontinuidad y automáticamente te brindan los datos de alfa y beta. Y eso a su vez también te da la restauración con el azimuth y el dip previos que tú le otorgues a ese input al momento de restaurar la información. ¿Eso es válido? Por supuesto que sí, y es muy bueno. Es un proceso muy rápido, también que se debería validar en hasta ciertas fases del trabajo, pero es una herramienta costosa. Como ustedes pueden ver aquí, hay una tabla de comparación. Si se dan cuenta, es un proceso extremadamente rápido. Los ángulos alfa y beta y las restauraciones son también muy rápidas, pero es un trabajo bastante costoso que se hace normalmente por metros y por número de sondajes. No tengo un precio ahora estimado, ya estos precios son bastante referenciales, ya que simplemente están tomados de la web, pero es un trabajo costoso. Es rápido, pero no todos se lo pueden permitir. Este trabajo es tan rápido de que al final la información se captura en un archivo separado por comas y eso es lo que te entregan. Pero ojo, esta gente no te entrega la interpretación o procesamiento de datos, simplemente te da resultados. Vaya a saber si es que parte de la información o quizás no o quizás toda pueda estar errada por si acaso, puede suceder. Entonces, allí la convención manual que vamos a ver ahora es significativamente de interés. De hecho, que hay otras formas también de trabajar, fíjense, pero suelen tener ya un precio que puede o no ser costoso en algunos casos, pero si vamos nuevamente al tema de los metros por loguear, de la cantidad de sondajes en sí, y esto de hecho que tiene un precio adicional al simple hecho de sacar o tomar sondajes orientados simplemente al proceso de extracción, pues no siempre es factible. Entonces, si al menos yo tengo sondajes orientados con DIPS y ásimos y los BOH debidamente registrados en los testigos, y digamos que trabajo en una empresa quizás pequeña, mediana, que está tratando de buscar algún capital, salir adelante y trato de hacerlo de la mejor manera posible, con una precisión que pueda llegar a ser también decente, pues puedo hacerlo de manera manual. Me tomará un poco más de tiempo, me ahorraré dinero, pero lograré el objetivo, ¿no? De hacer quizás ese proyecto interesante. Bien, pero hay muchas formas que ustedes pueden ver aquí a continuación y las pueden también terminando de investigar. O sea, hay muchas, pero no vienen al caso ahora porque realmente nuestro interés va por otro lado, ya les había comentado. Lo que sí me gustaría mostrar, como ya les decía, yo no les voy a entregar ningún tipo de información. Les voy a mostrar, ustedes lo pueden apuntar, igual les puede servir. Primero las referencias, ¿ya? Primero las referencias, tampoco no las voy a entregar, pero las pueden observar aquí. Hay varias referencias sobre esta temática, por si acaso. Bien, aquí están las principales. Pueden haber más, pero pienso que las de Blenkinsop, la de Holcomb y sobre todo la de Roger Marjoribanks son las más importantes sobre este tema en específico, ¿no? Mucha de la bibliografía, mucha de la literatura sobre este tema está basada en estos autores. Estos autores han escrito bastante sobre ello. Pienso que el más importante es el de Marjoribanks del 2010, que tiene un libro exactamente sobre esto.
Vamos a ver. Si ustedes buscan más o menos la referencia con el nombre del autor que les estoy mostrando en Google, fácilmente pueden encontrar el libro. Eso ya se los dejo a ustedes. Aquí se explica muy bien a detalle cómo todo lo que yo les voy a explicar se hace. O sea, ya les voy a entregar de una manera ya, no sé, traducida, masticada, cómo se hace este trabajo. Pero quiero dejar en claro de que estas técnicas existen. Lamentablemente en Perú o en gran parte de Latinoamérica no se emplean, pero en sitios como Canadá, Australia, este es el común denominador en trabajos de exploración, sobre todo cuando hay sondajes. ¿Ya? Que no se haga acá, por estas partes de la galaxia, no quiere decir que no sea útil o que no se utilicen, sí, sí se hace. Solo que no es una técnica siempre difundida. En geotecnia tiene hasta ciertos límites, pero se puede hacer mucho. Con esto todavía se llega hasta modelar en 3D. No es solamente una mera herramienta para geomecánica o cálculo de RQD, por ejemplo, y así, no. Esto sirve hasta para modelar en 3 dimensiones. Esta es una referencia. También está esta otra referencia del mismo autor, del 2002. Pueden buscar, apuntar el título, ver la referencia exacta sobre esto que les estoy mencionando. Hay mucho de esto escrito, lamentablemente sí, en inglés, y hay que entenderlo, pero es un tema bastante agradable porque nos hace razonar y pensar bastante en las 3 dimensiones del espacio, ¿no? Como lo hacíamos en la escuela, geometría pura y dura. Muy interesante, muy provechoso. Esta es una referencia, pero de hecho que hay más. Las de Blenkinsop, también de esta fecha, del 2010. Vamos a ver. Ahí pueden ver el título, fijarse muy bien. Pueden tomar la referencia, tomarle un pantallazo para que después lo puedan encontrar. Como ya les dije, esto no es nada del otro mundo, pero que lamentablemente no siempre se hace. Debería hacerse. Así como nos tomamos el tiempo, el esfuerzo y el dinero de invertir esto en superficie, hacer sendos evaluaciones en superficie, pues en subsuelos también deberíamos esforzarnos un poco más en esto. Otra referencia, las de Holcomb. También pueden buscar si desean por el título que les estoy mostrando. Esta referencia es súper importante y ustedes pueden encontrar mucha de esta información. Lo que ustedes están viendo a continuación no lo vamos a utilizar, yo solamente les muestro. Son protractors, son reglas de medida en los sondajes, según los diámetros también de los sondajes. Y esto obviamente nos ayuda a calcular, por ejemplo, los ángulos beta.